Raíz grabada. Tomás Stanford y la música de México en Radio Educación. Realización de Enrique Rivas Paniagua.
Como todos son ismeño, a ratos parece caótico, cada instrumento por su lado, y después ese balsecito lánguido, hermoso, como los vientos que se cruzan ahí en la ventosa que vienen del Golfo de México y del Pacífico, sería lo caótico, y después como aquellas palmeras que se doblan por el peso del aire cerca de Juchitán. Sí, estas entradas caóticas, como dices, la primera entrada es para que se junten las parejas cuando es para bailar, ¿no? Porque hay del tambor, hay un pum, 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 que 5 tiempos, si lo quiere uno contar, no es para bailar. Y las parejas se quedan paradas en la pista. Y esta introducción con los instrumentos yéndose por todos lados y desorganizados, es heterofonía en el sentido verdadero de la palabra. Luego se entra a la sesquialtera lenta, que es del son mismo, y que generalmente a la mitad del son viene otro episodio caótico y se paran las parejas y se esperan hasta que se vuelva a establecer el compás sesquialtero y entran a bailar de nuevo. Y luego el breve corto al final, que es nada más la cadencia final, otra vez con los instrumentos por todos lados. Hay un instrumento que se cuelga hasta después de los demás por lo general, ¿no? Marimba Orquesta de Epifanio Sosa, yo no escuché la marimba, pero me decías que sí, estaba Sí, por ahí presente. en mi monitor se escucha claramente, pero aquí, quién sabe si lo escucha en su casa, va a escucharlo. Bueno, esto lo grabaste en San Pedro Guamelula, Oaxaca, 1966. ¿Cómo estuvo este viaje, Tomás? Salimos del nuevo Museo de Antropología en el bosque de Chapultepec, la camioneta de intendencia del museo. Éramos un grupo considerable, mayormente de alumnos de la Escuela de Antropología. Iba con nosotros Roberto Weitleiner, que todavía a sus 80 y tantos años de edad andaba en el campo. Y llegamos de esta manera hasta, ¿cómo se llama el puerto ahí? Salina Cruz. Salina Cruz. Salina, Sí. el puerto, sí. Y Salina ahí Cruz. tuvimos que dejar el vehículo porque lo que teníamos enfrente eran 12 horas de no había camino. Estábamos yendo sobre campo abierto. Y para llegar a San Pedro Guamelula, pasando por Santiago Astata, que era un poco antes de llegar a Guamelula. Astata, un pueblo mestizo, Guamelula, un pueblo chontal, de los chontales de la costa de Oaxaca. Hay 3 grupos de chontales de los cuales tengo noticia. Hubo un grupo chontal en la montaña de Guerrero, o poco hacia la costa de la montaña. Y hay 2 grupos en Oaxaca, los chontales de la sierra y los chontales de la costa. Y luego hay los chontales del estado de Tabasco, que son los más conocidos. Chontal en náhuatl quiere decir forastero, así que extranjero. los aztecas los consideraban extraños, evidentemente, en las regiones donde se hallaban. Ahora pensamos que los chontales de Tabasco eran los Itzáes, de que fundaron Chichén Itzá, según se cree, ¿no? Incluso cerca de Tasco, en el norte de Guerrero, está Xontalcoatlán, que se puede traducir como el Coatlán de los forasteros o de los extranjeros, o el lugar de la serpiente extranjera o de la serpiente extranjera. Pero era es de un los área chontales, de los chontales precisamente. Que aquí hay marimba,
que tal vez el escucha tenga dificultad en darse cuenta, pero sí está muy claro en mi equipo de monitoreo. Y hay otra banda, el nuevo Marimba Orquesta, el nuevo ritmo que grabé. Esos son los dos que las dos marimba orquestas que grabé en Muamelula. Después de un quinto programa vamos a tener grabación de Santiago Astata y me di un chasco al darme cuenta que no hay marimba en las orquestas de Astata. Aquí aparece como marimba orquesta, ¿verdad? De Epifanio Sosa. Así es. Epifanio Sosa. Pero tú fuiste en Semana Santa de 1966 y lo que resta del programa va a consistir sobre todo en música de procesiones. Sí, las procesiones de Semana Santa de 1966. Lo que sigue es una procesión con un cantor que le responde a la congregación que va tocando al acompañamiento de un saxofón barítono que produce un efecto para mí muy lúgubre, muy apropiado para las procesiones de Semana Santa que se hacían ad extenso ahí en San Pedro Guamelula. San Pedro Guamelula, Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. No es muy frecuente este uso de sax barítono, menos así en solitario. Nunca lo he encontrado en otro lado. Pues verdaderamente que es motivo musical adecuado para lo que es una procesión de Jueves Santo. Sí, Qué a barbaridad. mí me impactó esto, me parece muy lúgubre, muy en carácter, ¿no? Para las procesiones. ¿Y esto fue durante la procesión que lo grabaste? Sí, era la procesión que grabé. ¿En el atrio o en las No, calles? caminando por las calles del pueblo. Caray, verdaderamente que impacta esto, ¿no? Pero según entiendo no es únicamente un cierto tipo de instrumentos musicales. También la banda suele acompañar a las procesiones. Sí, pero no esta procesión. En las siguientes grabaciones, bueno, primero vamos a escuchar una grabación del pito, que es la música que acompaña a los soldados romanos en la procesión. Es una música que indudablemente era para chirimía originalmente, pero habiéndose descompuesto la chirimía en el pueblo, se le sustituyó un pito de carrizo. Y empezamos con una grabación de la pura música de ese pito para que el auditorio puede después percatarse mejor de que está tocando entre los muchos ruidos de la procesión del encuentro, acompañado además por la banda de Epifanio Sosa, que aquí es sin instrumento, sin marimba, ¿no? Así que en realidad es una banda aquí. Le dicen orquesta. Pero es una banda y ahí sí se permite que vaya por las calles. Si tuviera marimba sería un poco difícil. Incómodo, ¿verdad? O solamente que recurrieran a las de antiguo, las de la época colonial, según los registros, los grabados que hay, ¿no? Marimbolas. Que colgaban pues del... Que ahí también va cantando la gente y hay todos los ruidos de los niños gritando, los perros, los burros
etcétera, etcétera, ¿no? Que es una cacofonía de sonidos, la segunda grabación. ¿Una qué, perdón? Cacofonía. Ah, vaya. Y ahora sigue la procesión con todos los ruidos que mencionamos.
estábamos comentando Tomás Stanford y yo de las peripecias para las grabaciones de campo, en este caso que hay que estar a la par de la fuente musical, de la banda en este caso, estar siguiendo, pero a la vez hay un pito y tambor en otro espacio, y los ambientes de la gente. La gente cantando. Gente las cantando. alabanzas. Y hay que estar siguiendo la procesión en un terreno accidentado y demás. Muy accidentado ahí en San Pedro. Sí hay un arte, no puede uno columpiar la mano. Tiene uno que colocarse estratégicamente para que el balance de los instrumentos de la banda, por ejemplo, esté bien. Que yo me acuerdo haber encontrado un colega con una sonrisa de oreja a oreja parado junto a una tuba grabando una banda, ¿no? No tenía pensar de músico, ¿no? No, pues para hacer eso. Pero hay arte en esto, ¿no? Y yo generalmente andaba con el micrófono a un lado y al par de los instrumentos, y procuraba que periódicamente pasara, me acercara a la gente cantando, a veces al pito, para que se escuchara evolucionando el sonido, las diferentes partes de la procesión, que era mucha gente andando ahí, y había la banda, había el cantor, había los feligreses cantando en procesión, y ese pito que habíamos escuchado, que se me pasó decir que alterna con un tambor que hace tatam, 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 y luego un largo pausa y viene el pito otra vez. ¿Qué día de la Semana Santa? A ver, una Este fue jueves. Jueves. Y la anterior, la de los soldados romanos. El encuentro creo que es el viernes. Del y viernes, esta es ¿no? la procesión Exacto. del encuentro. Me acuerdo mucho del encuentro. Esta es una de mis fotos que aparece en esos dos volúmenes del Fondo Mexicano, Fondo Nacional de la Plástica Mexicana, que era director ahí Manuel Álvarez Bravo. Una foto es del mismo encuentro con María de la Soledad, y una foto que me gusta bastante, ahí sí recibo crédito. Y hay también una foto de la última cena que don Manuel tomó el crédito por la foto, pero fue mía. Pero es tuya. Fue en esa ocasión, en 66. En 66, sí. Que hacía un calor infernal ahí, ¿no? Es arriba de la costa, pero suficientemente cerca para que la humedad fuera alta. Y había esas procesiones muy prolongadas, muy lentas por el pueblo, los 2 días, jueves y viernes. Desde la Semana Santa. Pues respecto a San Pedro, había de ubicar un poquito el pueblo, porque es un pueblo muy interesante. Ahí hubo un convento de dominicos desde el siglo XVI hasta casi finales del siglo XVIII. Cuando yo estuve ahí en 1966-67, no quedaban más que los cimientos de lo que ha de haber sido un convento bastante grande. Yo me imagino que se construyó de adobe y llovía mucho, y el convento fue abandonado y se fue derruyendo, que ya no había del convento en pie nada, ni un muro. Pero había un archivo considerable de música colonial, que era una colección que fechaba de los siglos XVII y XVIII. ¿Ahí en San Pedro Guamulula? De San Pedro Guamulula. Mira. Y me estuvo diciendo
el director de la Casa de la Cultura ahí del pueblo recientemente, que todavía tienen ese archivo. A mí me llegaron noticias de que los padres oblatos, que son los que tienen esa parroquia, habían llevado la colección a su jefatura en Texas, en los Estados Unidos, pero parece que no, afortunadamente. Yo tomé fotos de esa colección con una cámara de mano y he hecho repetidos intentos de traducirlos, de transcribir los villancicos a notación moderna, pero sin suerte. No sé qué problema hay, pero no logro reconciliar las partes. No hay partitura, como es usual de la época. Hay nada más las partes que corresponden a cada voz, ¿no? O a cada instrumento. Pero es un pueblo interesante, a fin de cuentas, de dominicos. Toda el área estuvo evangelizada y después hasta la actualidad todavía hay presencia de dominicos desde ese rumbo hasta Centroamérica. Aunque en San Pedro ya no son dominicos, son padres oblatos. En la actualidad. Sí. Cerramos la procesión de Semana Santa de aquel 1966 en San Pedro Huamelula, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con los chontales que grabaste, Tomás, con uno de los cantos religiosos más extendidos, más conocidos, más impactantes, tiene mucha fuerza. A mí me encanta eso. Lo escuché mi primera Semana Santa en México, en la Catedral de Acapulco. ¿Ahí en Acapulco? Sí. Mira. Y se me grabó esto porque me fascinaba el compás. Sí. ¿No? Porque no está en 3x4 ni en 4x4, sino en un compás flexible, ¿no? Y además la melodía muy hermosa. Perdón, oh Dios mío, perdón y clemencia, perdón, indulgencia, perdón y piedad. Todavía la recuerdo. Muy hermosa. Bueno, esto fue también durante la procesión del Via Crucis, el Viernes Santo. Es un cantor y congregación. Congregación respondiendo. Muy bien, nos anticipamos para no distraer la atención de lo que vamos a escuchar, diciendo que Raíz Grabada fue una producción de XEEP Radio Educación, realizada por Tomás Stanford, grabaciones y comentarios, Álvaro Mejía, operación técnica, Domingo Fernández, asistencia de producción, y Enrique Rivas Paniagua en la producción. Raíz Grabada. Perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón y piedad, perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesan de tanta